Ok, ahí sí. Entonces voy a hacer el dibujito. Tenemos un separador flash con su forma de separador. Me quedó igualito. Oh, qué mal dibujo. Tenemos una salida de vapor de 350. A ver. 350 mol hora. Composición I1. Tenemos una alimentación con 500 mol hora. Un Z1 igual a 0,5. Una presión de 1,3 bar. Y tenemos abajo una salida de la que no tenemos información alguna. ¿Qué me falta? El gráfico. El gráfico. A ver, ¿cómo lo hago? Pequeño detalle. Y ahora vamos por el gráfico. Lo voy a poner acá. Ok, ahí está nuestro gráfico que hago una manito al medio. Bastante desagradable, pero bueno, funciona. Ok, nos dan esa información. ¿Y cuál es la pregunta? Estime la temperatura de operación en separador flash utilizando el gráfico 1. Pregunta ya clásica, deberían decírmelo, pero automáticamente. ¿Cómo obtengo la temperatura del separador flash? La temperatura de operación del separador flash. Voy a preguntar con nombre, para gente aquí que no habla nunca. Francisca. Hay dos Franciscas, así que ahí Cachipún, ¿quién responde? Ya, bueno, yo respondo. Que yo hablo, ojo ahí. Pucha, lo acabamos de ver con la profe. Método de la palanca. Ya que nos dieron como el gráfico de esto, yo creo que como es la idea hacerlo así. Un segundito. Déjame Eso. leer la pregunta. Ah, tenés razón. Yo estaba pensando en los extremos, pero no, es temperatura de operación del separador flash, no rango de temperatura. Ya, arregla la palanca, perfecto. ¿Y qué hago? ¿Cómo funciona la regla de la palanca? Pucha, que el Z1 igual 0,5 se traza una línea para el eje de la temperatura en el 0,5 y ahí establecemos un rango de temperaturas. Luego podemos iterar con Excel o a mano o sea, utilizando el punto de burbuja o luego hacer esto que nos acaban de enseñar. El resto sabe de que la fracción vaporizada es Z-1, o sea, Z1 menos X1 dividido en I1 menos X1.
Ya, eso no se lo aprendan de memoria. Eso es un balance. Vamos a hacer los balances. El flujo de entrada es igual al vapor más el líquido. Y el balance por componente dice esto. ¿Cierto? Sí, esos son los balances, ¿no? Sí. Ok. Ok, esos son los balances. Lo que pasa es que yo puedo reemplazar esto acá. Entonces me quedaría por Z1 igual a BI1 más LX1. Si agrupo, me queda B factor de Z1 menos I1 igual a L factor de X1 menos Z1. ¿Cierto? Y ahora para saber cómo lo ubicamos bien, pensemos en esto. ¿Cuál es I y cuál es Z? O sea, ¿cuál es I? O sea, ¿dónde se ve I y dónde se ve X en este gráfico? ¿Rojo o azul? ¿Qué cosa? Rojo es Y y azul es X. Ok, aquí miro I, bien, y aquí miro X. ¿Por qué? Porque a menor temperatura tengo más líquido. Perfecto. Entonces yo quiero hacer mi regla de la palanca desde X a Z. Sí. Entonces yo diría que el volumen sobre el líquido es igual a X1 menos Z1 partido en Z1 menos I1. ¿Cierto? Ahora, de este balance general, yo sé que esto es 500 igual a 350 más L, por lo tanto L es igual a 150. ¿Sí? Y voy a escribir esto acá. Volumen líquido, vapor sobre líquido es igual a X1 menos Z1 partido en Z1 menos I1 igual a 35, 3,5 sobre 1,5. ¿Sí? ¿Por qué ese número? Porque quise simplificar fácil, por ahora. Sí, me eliminé los ceros, ¿no? ¿Puedo dejar un número en función a 1? Sí, sí puedo. ¿Pero por qué lo hice así? X1 a Z1, ¿lo ven esto? ¿Y ven esto de acá abajo? Chicos, ¿Cómo qué cosa? arriba tengo X1 menos Z1 y abajo tengo Z1 menos I1. ¿Sí? Sí. ¿Por qué es importante ese orden? ¿Por qué no es Z1 menos X1 ni I1 menos Z1? Porque si ustedes miran esto, ustedes acá tienen X, acá tienen Z y acá tienen I. Esa es la gracia de la regla de la blanca. Que este tramo de aquí es X1 menos Z1 y lo hice exactamente al revés, ¿o no? Sí, eso iba a decir. Debería ser Z1 menos X1. Puedo llegar y Dos. girarlo porque pongo un menos arriba, un menos abajo. Es Z1 menos X1 partido en I1 menos Z1. ¿Sí? Ahí sí. Sí, Sí. Perfecto. Y si se dan cuenta, esto es Z1 menos X1. Y acá tengo I1 menos Z1, ¿cierto? Entonces yo aquí la regla blanca puedo jugar con las distancias. Yo no sé cuál es el punto exacto, pero sé que tienen que darme esta proporción, que Z1 menos X1 tiene que ser 3,5, o sea, tiene que generar esta proporción en realidad. Z1 menos X1 es igual a 3,5. Ahí sí. Entonces yo conozco Z y sé que es 0,5 menos X1. Y acá es I1 menos 0,5. Y aquí es donde yo puedo empezar a tantear. Pues. Yo me doy un X. ¿Qué tendría que darme? De partida tiene que estar dentro del rango.
dentro de este rango. O sea, acá tengo un límite de x y este rango, y acá tengo un límite de y. Ok, yo hubiera partido dándome un x de 0,15, pero si se dan cuenta estamos como súper cercanos al rango y no me va a dar una proporción adecuada. Entonces ya lo descarto de una. ¿Por qué? Porque con 0,15 me hubiera dado 0,5 menos 0,15, arriba tenía el 35, y abajo hubiera visto si me calzaban. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque estoy muy lejos. Entonces tengo que empezar a buscar proporciones. ¿Alguien me puede decir cuánto es este número? 3,5 partido en 15 en 1,5. 35 partido en 15, 7 partido en 3. 7 partido en 3. Y eso es igual a 2,3 partido en 1, ¿no? Sí, es 2,3 periódico. Sí. Entonces, este primer tramo tiene que medir 2,3 veces más que el segundo tramo. Este tramo de acá y este tramo de acá. Y aquí, chicos, esto con regla es súper fácil. Porque ustedes ponen la regla y empiezan a mover para arriba. ¿Dónde me calza? ¿Dónde me calza? ¿Creen que les calza? Agarran las composiciones. Supongamos que pongo la regla aquí. Agarro las composiciones, las reemplazo y veo si me calza. Si no me calza, sigo moviendo la regla. Ok, no tenemos regla ahora, así que vamos a hacerlo al ojímetro. Y ayudado. Denme ideas. Un número para partir. Voy a limpiar un poco esto. ¿Con qué número parto? ¿Con qué X parto? Y empiezo a probar. Con 0,15. Expliqué que eso estaba muy cerca del límite. O sea, no, perdón, nada que ver. No sería 0,5. O sea, eso sería como. No, sí, por ahí, creo. Ya. Puede ser un X igual a 0,25. Expliqué que eso estaba muy cerca del límite. Por lo tanto, si yo miro esta recta y esta recta, no me cumple con la proporción. O sea, pero por ningún lado. O sea, estas son como 3,5 y este es como medio. ¿Cachai? Podría ser el 0,3 quizá. Alguien dijo 0,25, ¿no? Sí, yo. Acá. Acá. Y acá, ¿cierto? Eso es como 2,5 contra 1,2, ¿o no? ¿O no? Que justo esto está al medio, justo esto es 0,5, entonces aquí vemos los cuadritos, ¿no? O sea, sí, yo igual lo vi un poquito más arriba de la línea del 260, porque pareciera que está justo ahí, pero yo lo vi como un pelín más arriba. Probemos. ¿Cuánto da 2,5 partido en 1,2? 2,083. Cerquita. ¿Eh? Ok, ya, eso es como al ojo. Ahora veamos los números. Dijimos 0,5 menos 0,25 partido en. ¿Cuánto es este número más o menos? Como que ahí está la mitad de 63, ¿o no? Como 63. 0,63 menos 0,5. ¿Cuánto da? 1,92. Ya, está un poquito lejos. Está un poquito lejos, porque tenemos que llegar a 2,3.
Ok, nos vemos para arriba o para abajo. Tenemos que agrandar este número, ¿ok? Si queremos agrandar este número, necesitamos que la parte de arriba sea más grande y la parte de abajo sea más chica. Lo que significa que encontramos una súper buena referencia. 260. Y ahora vamos a buscar para arriba. Ya dijimos 0.25, probemos con 0.24. Y aquí, puta, puro ojo, ese es el tema. 0,5 menos 0,24 partido en. Si subimos un pelín aquí, 0,61 menos 0,5. Y que alguien calcule, sería 2,6 partido en 1,1. 2,36. Ok, ya no vamos a escuchar algo mejor que eso porque 2,36, tenemos que llegar a 2,33 y resulta que de 25 nos da 1,9 y 24 nos da 2,36. Ahí me la testa. Entonces la temperatura acá. ¿Cómo? Entonces 2,62 más o menos, ¿no? O sea, 2,62 la temperatura. Más o ¿Cuánto menos. es? ¿Sí? Bueno, tuvimos suerte. ¿Alguien se perdió para hacerlo de nuevo? Chicos, ¿todos estamos bien? Joaquín, Dime. si nos dijeran que esto es por Raúl, nosotros después podemos, por ejemplo, es más fácil ver como adjuntarle al azar al X1, ¿ya? O al Y1, y el otro lo podríamos calcular con Raúl si se pudiera, o no sé, si tuviésemos alguna otra relación, por ejemplo, de K1, K2, Sí, te entiendo. para que fuera más exacto. K1 no lo vas a tener porque K1 depende de la presión de saturación y la presión de saturación cambia. Y por Raúl tiene exactamente el mismo problema. Raúl te pide la presión de saturación y la presión de saturación cambia según la temperatura. Entonces también estaría iterando, porque tú dirías 0,24, con 0,24 leo la temperatura y con la temperatura calculo la presión de saturación, la cual no tengo ¿cómo se llama? La ecuación, y con eso encuentro I. Ah, ya entiendo, gracias. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque es temperatura variable. Temperatura variable implica presión de vapor variable. Y eso complica todo, siempre. Siempre. Que una de las cosas se mueva siempre complica todo. Entonces, yo no te recomendaría hacerlo por Raúl porque al final es una iteración más larga. ¿Sí? Pasa lo mismo con la presión. Raúl también te medía la presión y también iría cambiando. Si encuentro X, tengo que mirar la presión al costado y eso reemplazarlo en Raúl, lo cual me da exactamente el mismo problema. Es mejor esto, mejor hacerlo por el balance. ¿Sí? ¿Alguna duda? Temperatura 262 Kelvin aprox. Con la regla de la palanca siempre se es mucho más flexible porque, o sea, no van a tirar la cuestión mal, la idea es que esté recto, o sea, no van a tirar una línea así, por ejemplo. ¿Cachai? Pero es más flexible porque igual depende del ojo. O sea, a ti te da 0,24, a otro te da de 0,23 y a otro 0,25. ¿Por qué? Porque el 0,25 hubiera estado bien si hubiéramos visto este número tal vez diferente. 0,62, por ejemplo. ¿Cachai? Y hubiera estado bien. Pero depende del ojo. Justo con 0,24 me dio que el otro era 0,61 al ojo. Repito, al ojo. Y me dio bonito.
¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un balance de materia, eso es lo primero, y formamos la regla de la palanca. Dijimos que la razón entre vapor y líquido tenía que ser una razón entre la resta de las composiciones. Y esa resta de la composición es súper fácil ver en el gráfico porque es Z menos X e Y menos Z. Entonces, ¿por qué es fácil? Porque podemos analizarlos como distancias. Z menos X es una distancia e Y menos Z es otra distancia. Y podemos sacar una proporción entre ellos. Y con una regla podemos hacer esto fácilmente. Si no, podemos ir iterando como lo hicimos. Nos damos un X, el X nos entrega un Y, y con eso calculamos si nos calza la proporción obtenida en el balance. Ambas cosas sirven. Si ustedes acá llegan a una distancia, no sé, 2,3 centímetros con regla, y 1 centímetro, también le hubiera servido. O alguna proporción de ese, no sé, 4,6 y 2 centímetros. Hubieran podido hacerlo con regla igual, ¿sí? Sin necesidad de ver las composiciones, solo con regla. Y luego la siguiente pregunta es, Disculpa, eso que dijiste de usar la regla, ¿cómo lo justificaríamos? por la distancia, porque tú estás calculando z menos x, que lo puedes expresar como una distancia, e y menos z, que lo puedes expresar como otra distancia. Se puede. De hecho, creo que por eso se llama regla de la palanca. Porque es como una palanca que tú estás pivoteando al medio. ¿Cachai? Estás pivoteando acá. Y quieres que este brazo tenga una proporción con este brazo. Ah, ok, Fernando, gracias. Fernando, ¿cómo llegué al 3,5 y al 1,5? Resolví un balance de materia acá. Mi entrada eran 500 moles, mi salida superior eran 350 moles y mi salida inferior, por balance, son 150 moles. Como yo hice una relación aquí, vapor sobre líquido, y el vapor es 350 y el líquido es 150, lo simplifiqué. Dividí por 100 arriba y abajo, y me dio 3,5 igual a 1,5. O si hubiera hecho 350 partido en 150, hubiera sido 2,3 periódico. Lo mismo. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Vale, perfecto. ¿Alguna duda de este ejercicio? Sí, si hubiésemos tenido, por ejemplo, un gráfico presión versus composición, esas fracciones que te parecieron, o sea, el z-1, o sea, el z1 menos x1, sería al revés, ¿o Ajá. no? Porque sería No. mayor el x1, ¿no? Ah, ya. O sea, como el tema de signo nomás, porque igual va a dar lo mismo. Claro, claro. Tú te lo acomodas visualmente. ¿Por qué no es x1 menos z1? Porque da negativo nomás. Pero es algo visual. ¿Cachai? Nosotros sabemos siempre que el número mayor menos el menor. Pero no te cambias nada, pero sí. Tú te lo acomodas visualmente. Si a ti te acomoda trabajar con números negativos, puedes trabajar perfectamente con los números al revés. X menos Z1 y Z menos Y. ¿Cachai? Sí, vale, gracias. Es algo totalmente visual. Y nunca va a cambiar porque depende del balance. Viene del balance de materia, entonces no va a cambiar nunca. Siempre va a ser así. Disculpa, entonces esta regla sirve para los dos tipos de gráficos de temperatura constante y presión constante. Sí. De hecho, un spoiler sirve también para los ternarios y para varias cosas. Solo que los ternarios es más difícil verlo. Pero sirve. ¿Por qué? Porque viene del balance y el balance no cambia. Es una proporción. Yo me estoy dando una proporción, solo eso. Yo sé que de mi Z hacia la izquierda
tiene que medir 2,3 centímetros y de mi Z hacia la derecha tiene que medir 1 centímetro. Y tiene que cumplirse en esa proporción. ¿Sí? Sí, sí, eso sí, no sé qué son los ternarios. No a futuro, eso al final del curso. Pero lo que quiero dejarte en claro es que la regla palanca funciona con cualquier gráfico, siempre y cuando tengas un balance y una relación. Ah, ya, pero entonces, por ejemplo, lo de composición versus composición, eso no serviría. Composición versus composición. No, porque el composición versus composición no tiene una curva Y ni una curva X. Ahí tú graficas X versus Y. Ya, esa era mi duda. Gracias. En el composición, que es como así, tienes una línea auxiliar y acá tienes una relación entre Y y X. Y esos son estos puntos. Entonces, si te das cuenta, no tienes un... No puedes formar estas dos líneas, de X hasta Z y de Z hasta Y. ¿Cachai? Entonces, no se puede. ¿Alguna otra duda del ejercicio? Si no, para empezar con la parte de consulta. Disculpa, eso sí, en la composición no hay ningún Z, ¿verdad? Ningún eje que sea Z o que se pueda obtener fácil el Z. No. Mira, por ahora te voy a decir que no. Porque no, a fines del curso no hay ningún Z. Solamente es una gráfica de Y versus X. Tú tienes que X, este par de X va con este par de Y y tú lo graficas. Solo eso. Como si graficaras cualquier dato. Con, no sé, presión versus tiempo, por ejemplo. O distancia versus tiempo. ¿Cachai? Es un par de datos nomás. Y esta línea de al medio no existe. ¿Ok? Pero esa se pone como auxiliar. Para mirar más fácil, ¿no? ¿Cachai? Ya, ok, ok. Este es el gráfico composición versus X. Pero se le agrega una línea auxiliar para facilitarte la vida. Para que se vea más... ¿Por qué? Porque más adelante tú vas a poder ver si esto cruza o cómo es su comportamiento. Y la línea auxiliar te muestra eso. ¿Cachai? Te ayuda a leer los datos igual y todo eso. ¿Cachai? Pero aquí existe una pura curva. Esa. Y versus X. La otra es auxiliar. Una línea en 45 grados. ¿Sí? Ya, ok, sí. Sí, porque la vez que tuve que graficar eso, puse como el primer punto y el último y salía como la línea recta. Claro, de hecho, es una línea en 45 nomás, pues tú puedes decir como gráfico 0,0 y 1,1. ¿Cachai? Y listo. Eso te da una línea en 45. O gráfico X versus X. O Y versus Y. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O sea, son los mismos datos, por lo tanto va a ser una línea en 45. 45 grados, por si acaso. Con respecto aquí. Ahí 45 grados. Línea auxiliar. ¿Siempre será 45? Sí, pues, porque está graficando el mismo dato arriba y el mismo dato abajo. O sea, en un gráfico cuadrado te va a dar 45. Pero, por ejemplo, yo para hacer la línea 45 estoy graficando 1 con 1, 0,5 con 0,5, 0 con 0, 0,2 con 0,2, ¿cachai? Siempre es el mismo, está graficando el mismo dato en X y en Y, ¿cachai? Esa es la línea auxiliar. Por eso da lo mismo lo que grafiques en la línea auxiliar. Puede graficar X versus X, que si te das cuenta es lo mismo, Y versus Y, o 0,0 y 1,1, ¿cachai? Regularmente la gente grafica X versus X. Y eso te va a decir que tiene está la misma distancia ambos, o sea, una relación lineal, pendiente 1. Esa es la respuesta correcta, pendiente 1.
Sí, o sea, eso de pendiente 1 no caché muy bien, pero el resto sí, así que gracias. Pendiente 1. Está diciendo que y es igual a m por x. Si la pendiente 1, y es igual a x. Por lo tanto, esta y que está graficando, para que no te confundas con la y de... No quiero que te confundas con la y del eje. Se está diciendo que tienes que graficar en ambos lados el mismo número. ¿Cachai? Ah, ya con eso sí que me quedó muy claro. Muchas gracias. Sí, la línea 45 es los mismos set de datos graficados versus el mismo set de datos. Es una línea auxiliar nomás. No es nada. No es ningún dato termodinámico, no es nada. Es una línea auxiliar. En 45 grados. ¿Sí? Claro con eso, chicos. No se confunden con la línea auxiliar. O sea, es solo una línea auxiliar. Da lo mismo lo que yo grafique ahí, siempre y cuando los dos datos sean iguales. 0 graficado con 0, 0,1 graficado con 0,1, 1 graficado con 1. Solo eso. O puedo graficar x1 con x1 y así. x2 con x2, lo que yo quiera, pero tiene que ser el mismo dato a ambos lados, porque es una línea auxiliar. Repito, línea auxiliar. Ok, ¿alguna duda de este ejercicio? ¿No? Pasemos a las dudas que tengan previas al certamen. Si alguien quiere compartir pantalla, puede hacerlo para que me muestre el problema o eso. Ah, Julián. Julián, te habían dicho, ¿cierto? Sí, Ya. sí, sí. Ya, chuta, el Eh, enunciado está en aula. Déjame compartirlo. Está el gráfico ahí. Este es el enunciado. En un separador flash entraron 500 moles de una mezcla al 0,5 y salió por la parte de vapor 350 moles y por la parte líquida no sé. Y me preguntaban, estima la temperatura de operación del separador flash. Alguien dijo, no recuerdo bien, creo que Francisca Valdés, que lo que podíamos hacer era utilizar la regla de la palanca. Ok, para hacer la regla de la palanca hicimos un balance de materia de alimentación igual a salidas y un balance de materia por componente. Alimentación por Z1 igual a salida por sus respectivas composiciones. Entonces, déjame mostrarte el... Entonces hicimos el balance, aquí está. Reemplazamos en el segundo balance con la parte del primero y llegamos a esta ecuación. ¿Cómo ocupamos esa ecuación? Dijimos ya, si tenemos el flujo de vapor y el flujo de líquido, sabemos que la proporción es 350 sobre 150 y eso tiene que ser igual a x1 menos z1 y z1 menos i1. Acomodamos aquí los datos para que dieran, en vez de x1 menos z1 y z1 menos i1, lo invertimos, solo multiplicamos por menos arriba y abajo, lo cual multiplicas por 1, y formamos distancia, dijimos, de z menos x e y menos z. Y tiene que cumplirse esa proporción de 3,5 es a 1,5. De esta proporción la pasamos a números más conocidos, 7,7 partido en 3, y uno más conocido, 2,3 periódico a 1. Entonces dijimos que la proporción entre esta distancia y esta distancia tiene que ser 2,3 es a 1. Y empezamos a buscar pares de datos que cumplieran con eso. Alguien sugirió partir con 0,25. Partimos con 0,25. Nos dio que el par de 0,25 era 0,63. Resolvimos y nos dio que la proporción era 1,9.
1,9 es menor a 2,3 periódicos, por lo tanto, esta línea de aquí tiene que subir. ¿Cómo lo sé? Porque como es menor, tengo que hacer este número más grande. ¿Cómo crece ese número? Haciendo crecer el numerador o haciendo disminuir el denominador. Para ambos, tiene que subir esta línea. Entonces, después de probar con 0,25, probamos con 0,24. Con 0,24 nos dio 2,36. Nosotros queríamos 2,33, así que 2,36 nos sirve. Y nos quedamos con ese par, 0,24 y 0,61. Y con eso respondimos a ambas preguntas. La temperatura, 2,62, y la composición, 24 y 61. Ese es un resumen general de todo lo que hicimos. Y ahora estamos en la fase de consulta. Así que si alguien tiene alguna duda, voy a dar permiso para compartir. Ahí está. Comparto su ejercicio, lo leemos e intentamos resolverlo. O dar una idea de cómo resolverlo en realidad porque por tiempo. Yo tengo uno también. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Sí, déjame buscarlo y se lo comparto. Ahí vayan poniéndose a la cola por mientras quien tiene ejercicio y eso. Ya, aquí lo tengo. Necesito la opción. O sea, creo que tienes que dejar de compartir y yo puedo compartir. ¿Cómo hago eso? A ver, espérame. ¿Segura que no Sí. puedes llegar a quitarme? Es que me dice usted no puede iniciar la función de compartir mientras otro participante está Ahí. compartiendo. Ahí estamos, ¿no? Sí, sí. Ya, este certamen, no sé si se ve. Aún no, no un minutito. Ya. Ok, estamos. Ya, mi pregunta es, para cuando tengo que sacar la fugacidad de sólido, la parte de cuando estoy calculando la fugacidad de sólido saturado, ¿cómo puedo sacar el coeficiente sin virial? Porque nosotros vimos con la CESI que para sacar un coeficiente que no sea cuando la presión saturada es distinto de 1, o sea, bueno, es menor a 5 bar, es distinto de 1. Entonces teníamos que sacar el coeficiente para vapor saturado con virial. Mayor a 5 bar o menor a 5 bar, ¿cómo fue? No, cuando la presión saturada es mayor a 5 bar, el coeficiente de corrección es distinto de 1. Para Ya. cuando estoy haciendo sacando la fugacidad saturada. Sí. Pero ¿cómo puedo calcular ese coeficiente sin virial? Porque en la parte 1.1 lo estaba tratando de hacer y llegué a igualé la fugacidad del sólido, la igualé a una fugacidad de sólido saturado por el Poynting. Ya, bien. Y tenía el Poynting, tengo todo para el Poynting, creo. Sí, porque por la densidad también, según yo tengo todo para el Poynting. O sea, es más fácil de llegar con el Poynting. Pero para la fugacidad saturada, estaba tratando de calcular el coeficiente, pero no tengo nada como para hacerlo con virial. Entonces por eso ahí quedé pegada. Y de hecho la 1.2 también llegué a una parte que necesito calcular una fugacidad saturada. Pregunta. ¿Cuál es la presión de tu fugacidad de saturación? ¿Cuál es la temperatura, mejor dicho? O sea, es que no sé si está bien, pero la temperatura yo la puse en 190 y Ya. hice una interpolación para obtener la presión saturada, o sea, la presión de sublimación a esa temperatura. Obtengamos Clausius-Clapeyron de partida. Ya, Clausius-Clapeyron. Obtenemos una relación entre temperatura y presión de saturación y ahí reemplazamos y obtenemos la presión real. Pero ya, vamos a obviar eso porque dijiste ¿Ya? que la temperatura de saturación es 190, ¿no? Sí, yo la supuse como 190. Ok, 190 está entre el dato 3
y dato 4 de la tabla 1. Sí. Si te das cuenta, la presión que está entre medio es menor a 1 bar. Ah, sí. Entonces, tu fugacidad de saturación es igual a la presión de saturación por el coeficiente de saturación. Como la Ujú. presión de saturación es menor a 5, tú puedes asumir que el coeficiente es 1. Ah, sí, sí, yo me confundí porque lo estaba viendo en bar. Y hay, Ah, pero ya. Sí, sí, está sí, en sí, kilopascal. sí. Sí, está en kilopascal, sí. Sí. Pero por ejemplo, en el caso de que no fuese menor a 5 bar, Puedo porque por obtener... ejemplo, Sorry, dime. ¿sí? Ah, ya, es Dime, que en dime. la 1.2, para obtener, estaba sacando el cambio de potencial y con una relación que en uno de tus ayudantías diste, llegué a que el cambio de potencial es igual a RT por logaritmo de la fugacidad 2 partido en la fugacidad 1. Ujú. Y la fugacidad 1 la supuse en el estado inicial, entonces ahí ya era más fácil porque el coeficiente puede ser 1, y en la 2 no puede ser 1. Yo lo supuse así, como ya está en 25 bar, y ahí ya no, ahí quedé, po, porque no sabía cómo hacerlo. ¿Y tu información cuál es? Eh, ya, lo que pasa es que para la fugacidad 2 yo supuse que se había convertido en líquido, porque la presión, como estaba a 313, la presión saturada en 313 es 13,7, y como la presión del sistema en el estado 2 es mayor a la presión de saturación, supuse que era un líquido. No sé si está bien. Déjame ver cuál es la temperatura. ¿A qué temperatura te lo piden? A A 40. Ya, 40 y es isotérmico. ya. Entonces ahí tienes que encontrar la fugacidad de saturación primero y luego corregirla por el Poynting. La corrección por el Poynting la tienes clara, ¿cierto? Sí, el Poynting la tengo claro. Ya. Entonces ahora el problema está en la fugacidad de saturación. Es 13. Así que yo podría usar Virial o Van der Waals, ¿cierto? Sí, Ok, pensemos un poquito. Déjame mirarlo. pero está bien eso que supuse que en el estado 2 es líquido. Sí, pues, No sé. perfecto. Ah, ya. Porque Ah, ya. en equilibrio está a 13,7. Si tú aumentas la presión, se licúa. Ujú, Y ya, la presión aumentó, pues llegó a 25. sí. Y yo llegué a la ecuación de la fugacidad de líquido saturado es igual a la fugacidad de vapor saturado, que es igual al coeficiente saturado de vapor por la presión saturada. Entonces aquí Sí, me pasó eso de que no sé cómo calcularlo sin virial porque no te dan SW, po. exacto. Y Y tampoco te no dan, sé, claro, no te dan ni el A ni el B, como para calcularlo con Van der Waals. claro, y tampoco te dan la, ¿cómo se llama? La presión y temperatura crítica. Así Ujú. que leámoslo bien. En el interior de un cilindro retenido un pistón mami de fricción se almacena eso. Ok, se almacenan 100 moles de propano. Con presión isotérmica. O sea, tiene 100 moles de propano a una Ujú. temperatura y una presión. Por lo tanto, tienes el volumen. ¿Sirve de algo el volumen? Para el Poynting puede ser. No, el volumen de gas, ese tiene. Ah, Tiene el volumen del cilindro. Pero es un pistón móvil, así que el volumen varía. ujú. Mm, es que del cilindro no tengo nada con su volumen, entonces Estoy en pensando, realidad no. Ah, ya. puedes encontrar el volumen del, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, que son las palabras. El volumen del vapor a 13,7 bar
Y ahí tendrías tu volumen de vapor. Pues. Ya con el volumen puedes calcular el Z y con el Z ya tienes todo. ¿Cachai? Y creo que Ya. puedes. ¿Por qué? Porque tienes la presión 13,7 bar. Ya, mira. Déjame ver si puedo rayar. Sí, o no, No sé. te dejo compartir pantalla si quieres. Nada, te puedo. Déjame ver Ahí, esa raya. No, no ven esa raya. ahí, dejé de compartir. Ok, tú tenías la presión, que es igual a 13,7. Tenías los moles. Tenías, ¿qué más tenías? Tengo, ya los moles son 100. Tengo la presión saturada, Temperatura. que sí, la temperatura es 40 grados Celsius, o sea, 313 Kelvin. Ya. Tienes buenos Y datos. sí, la presión saturada a eso es 13,7 bar. Z es igual a PV partido en RT. Me falta El Z volumen sí líquido. lo dan. Sí, el volumen lo Perfecto. dan. El volumen de líquido saturado a 313 en 94,4 centímetros cúbicos partido en mol. Pero ese volumen es el líquido. Sí, líquido saturado. Yo necesito el de vapor. No, antes no lo dan. Eh, mm, mm, mm. Y Virial dice que el Z es igual a 1 menos B partido en V. Pero resulta que tampoco tengo el B de Virial, que es exactamente el problema. Sí. A ver, déjame pensar un poco. ¿Puedes compartir de nuevo, por favor? Ah, Para sí, mirar a ti. la información que hay. Déjame. Ah, es que no puedo. ¿Te puedo mandar por correo la foto? Es que no puedo compartir si tú estás compartiendo. Sí, voy a dejar de compartir. Mm, Dale, compártelo. ya. Déjame ver si puedo lograr plantear todo lo necesario. Que hay algo. Este es el problema probablemente del profe Juan de la Fuente, ¿o no? ¿O de qué año, eh? Es del 2021. Ya Es de cagué. la profe Tania. No debería ser difícil. Tiene que estar la respuesta ahí. O sea, yo no me acuerdo, pero de seguro Más, participé. más abajo, no te dan nada más. ¿No? Solo es eso. No, solo es eso. Mirémoslo un poco más. Sí, hay que acordarse. Porque a mí lo que se me ocurre es que a lo mejor asumieron idealidad, ¿no? ¿Cachai? Pero Sí, o debería estar sea, explícito. igual traté de asumir idealidad y ahí lo podría hacer Sí, por po. el coeficiente, pero no sabía si estaba bien suponerlo. Libre de fricción y no conduce calor. Se almacenan 100 moles de propano. ¿Por qué dar el dato de 100 moles de propano? Esa es mi duda primero. ¿Por qué darte los 100 moles? Es para calcular un volumen. ¿Cachai? Porque si tienes la presión, los moles, tienes todo para calcular un volumen. Mm, ahí yo quedé. Eh, igual te puedo preguntar otras cosas mientras, que tengo otras preguntas. Mira, el Eh, 1.2, ¿sabes cómo hacerlo? ¿El 1.2? Punto 2.2. Ah, no. Quedé, no lo pensé en realidad porque quedé en la 1.2. Ese es Clausius-Clapeyron. Te dan información para calcular Clausius-Clapeyron arriba. Te están dando la presión a 303, la presión a 313, la presión a 323, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, ese se hace con Clausius-Clapeyron. ¿Te acuerdas que el B de Clausius-Clapeyron incorporaba Ah, la entalpía la de ental. vaporización? Sí. Entonces tengo que calcular, por ejemplo, el A y el B, y como tengo el B, igualarlo a la ecuación que nos dan que incluye la entalpía, y eso sería todo, ¿po, no? Claro, el B es igual a la entalpía partida en R, creo, una cuestión así. RT parece, creo que es. Sí. Entonces, claro, si Y calculáis me el dan la B, temperatura. sí.
Sí, ese es Clausius Clapeyron, ¿no? Entonces sigo Ya, pensando sí. en un punto uno, punto todo uno. Pero ya, pregúntame otro por mientras Ya, pensamos. mira, tengo esta que es la primera que yo te pregunté, que esta que la mostró la profe, en la 1.5, que tú fue la que yo te pregunté, ¿a qué habría que hacer palanca entonces? A ver, determine temperatura y composición de ambas fases líquido-vapor del equilibrio en una mezcla que contiene 30% mol de benceno y una fracción vaporizada de eso. Claro, claro, ¿por qué? Porque Ya, tú tienes el Z, 30%, y tienes el V, que es 60%, y tienes por lo tanto el líquido, que es 40%. ¿Cachai? Entonces ya, tú sí. generas V menos L partido en L igual a, Z, a X1 menos Z o Z menos X1, ¿cachai? Porque tienes el Sí, Z y tienes la proporción entre volumen y líquido. Sí, palanca. sí, y nos hicieron hacer el gráfico. Mi pregunta igual es, aquí, por ejemplo, yo supuse que la fracción vaporizada era la Y, y yo sé que ahí ya está mal. ¿Cómo puedo yo diferenciar cuando te dan, por ejemplo, la fracción como un flujo o una composición o ponerlo como un Z? Porque el Una 30 es Z. concentración. Una es concentración. O sea, si yo te hablo del X, te estoy diciendo que el vapor tiene una concentración de tanto. Ah, ya, ya, Yo te ya. hablo de una fracción vaporizada, o una Ujú. fracción licuada, o una fracción líquida, o una fracción vapor. Te estoy diciendo que del total, tal razón está hecha vapor. No te estoy diciendo la composición. Solo estoy Ese diciendo sería, que esta parte del total está hecha vapor. ujú. Ese sería el ¿Cachai? flujo de vapor, ¿o no? O, Claro, flujo. ya, ya. Entonces me dan el flujo y me dan la composición y con el gráfico y en palanca se puede calcular las otras cosas. Exacto. Y ya. Y, y las 6, mi pregunta es, porque yo en la 1.1.6 asumí que antes, como lo hiciste en una ayudantía, antes del separador flash, que es lo que separa y eso, había un condensador, porque dice que se enfría. La 6. Eh, sí, la 6. Déjame leerle un poquito. Determine la fracción. Elizabeth, la fracción vaporizada es V sobre F. ¿Sí? Entonces, ahí te está diciendo que el 0,6 de F es igual a V. Pero eso yo al final digo 0,6 de F sobre 0,4 de F. Se me da la F y al final me queda 0,6 sobre 0,4. ¿Cachai? Pero no, la fracción vaporizada es EV sobre F, sobre el total. La segunda dice, determina la fracción que licúa, te están preguntando L sobre F, y su composición, la composición de la fracción licuada, por lo tanto X, de una mezcla gaseosa que inicialmente contiene 15% mol de benceno y se enfría a 130 Celsius y 800 milímetros de mercurio. Ok. Ya, mira, lo que pasa es que ahí yo tenía una duda de que yo antes de, porque como te hice licuar y la composición, supuse que estaba en un separador flash. Y que antes del separador flash había un condensador. No sé si estará bien. Porque dice que se enfría. Sí, pero ya, sí, pero que es igual está bien lo que dices, pero como un chamullo nomás entre medios, como te están contando una historia. No sé si es Sí, sí, es que relevante. no sabía, por ejemplo, así yo lo tomé porque no, es una vez lo hiciste en una identidad, pero no sabía de qué otra forma ponerlo un poco más fácil, porque igual estoy agregando un, algo más. Y igual me complica un poco la vista el tener un separador flash y un condensador. Ah, ya, te entiendo. Ya, no, aquí te están diciendo que metiste un gas a un condensador, condensaste parcialmente 15%, no, disculpa. No, no sé cuánto porcentaje Claro, licuaste, sí. pero te dicen que la composición de entrada es 15%. Eso es lo único que te dicen. Y por ejemplo, igual la pregunta que tenía era que si el 130 grados era como
durante esa como condensación o era lo que quedaba al final, como después de enfriarse? Sí, porque dice se enfría a, Sí, pues, o sea, ahí me confundí. como tu meta. Baja un poquito, quiero ver la tabla. Ah, perdón. Porque me suena que este ejercicio. A ver, Esta es la 1.1.2 y esta es la de 1.1.1. Déjame. Ahí. ya, no, este ejercicio creo que no es difícil. ¿Por qué? Porque tienes la presión de saturación a 130 y tienes la presión del sistema a 130, ¿cierto? Ah, sí. Con eso puedes obtener X. Ah, sí, 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 porque ya. Con X puedes obtener Y. Por Ya, Raúl. pero esa, sí, pero esa sería la I como de salida, ¿o no? Después de haberse enfriado. Sí, pues la que está en equilibrio con X. De hecho, Ya. la que sale por el Y separador flash por arriba y X la que sale por el separador flash por abajo. sí, Si tienes entonces, X, ajá. Y, si tienes X, Y y Z, puedes generar la proporción de L sobre F. Ujú. Escribe las ecuaciones. A ver, espera. Si escribes las ecuaciones, te queda que F es igual a V más L, donde no tienes ningún dato, Más L. ¿sí? Y Ya, abajo y tienes F por Z1 igual a V eh, por I más L por... Z, a ver, F, Bueno, Z1 menos Z2, así era, ¿no? No, no, I1. no. Igual a, Ah, ahí sí, verdad, verdad. V por I, ujú, 1, sí, más sí, L por X1. ya. Aprieta Enter. Enter, para una línea abajo. Si te das Ya, cuenta, a ti están preguntando por L sobre F, ¿cierto? sí. Entonces, como Z1, Y1 y X1 lo conocemos, Ujú. tenemos que eliminar V. ¿Cómo eliminamos V? Puede ser que V es igual a F menos L. Exacto. Entonces, tú ya tienes... dale. Perdón, F menos L. I1. Ah, I1 Por. más. Ah, perdón. Dividido. Sí que. Ah, está. Vale. Ya. Y si te das cuenta, ahora empieza a agruparnos. Y tiene que quedarte la L arriba y la F abajo. Y eso ya es netamente Ah, ya. ordenar. Y ahí te va a Sí, quedar sí. una cuestión en función de Z, Y y X. Y con eso, Ya. como tú ya conoces Z, como X lo obtuviste a partir de la presión y las presiones de saturación, e Y lo obtuviste a partir de X, puedes responder eso. Sí, sí. Sí, ahí ya entendí esa. Y la 1. Ah, no, la 1.1 sí, ya habíamos dicho que era palanca. Sí, ya. Esa entonces te quedé bien con esa. Mi duda ahora queda en la parte de cómo calcular para para la fugacidad de sólidos con una presión saturada mayor a 5 bar, cómo calcular el coeficiente. Que no, o sea, es que mi pregunta es si se puede calcular el coeficiente aparte de virial con Van der Waals. ¿Qué fórmula hay? Porque la Ceci No, nos dio una con virial. sí, se puede. El tema es que no te dan las presiones de crítica ni la temperatura crítica. Y Ah, sin ya, estas dos sí. cosas no puedes hacer nada ¿cómo se llama? En esta cuestión, Sí, sí. en fugacidad. Pero, Entonces, ¿cuál es la fórmula con Van der Waals? la fórmula de Van der Waals,
con Van der Waals para calcular el coeficiente de fugacidad. ¿Hay una fórmula Van der para Waals, eso? tienes que calcular el A y el B que dependen de los parámetros críticos. El A tiene una ecuación que no me acuerdo bien ahora, pero era como 9 partido en 27, o 27 partido en 3 por presión crítica al cuadrado, una cuestión así. No me acuerdo, eso hay que buscarlo. Son detalles en realidad, son ecuaciones. Pero Van der Waals no te pide factor acéntrico, te pide solamente las presiones y las temperaturas críticas. ¿Cachai? Entonces, si tuviéramos la presión y temperatura crítica y las ecuaciones de A y B que dependen de presión y temperatura crítica, podríamos calcularlo. El tema es que tampoco la tenemos. Entonces, estoy pensando seriamente que hay un supuesto ahí de idealidad. ¿Cachai? Y si no hubiera un supuesto, ¿cómo obtenemos eso? A partir de la energía libre de Gibbs, tal vez. Pero necesitaríamos entalpía y entropía, que tampoco la tenemos. Eso estoy pensando, me genera mucha duda que no... ¿De qué año es ese ejercicio? La del 2020, semestre 1. 2020, semestre 1. Certamen 1, ¿no? Sí. Claro, aquí tengo el enunciado. Pero como siempre tengo la pauta. Aquí no quise resolución. Veamos. Oh, ¿por qué tengo la pauta entera? A ver. Oh. Qué difícil. Ya, ¿no? Tiene una manera interesante de hacerlo. Pero estoy pensando por qué. Mira, lo resuelve. Mira, tenéis suerte. Justo encontré la pauta. En mi clase nunca tengo esta pauta yo. Bacán. Es que todos los certámenes que nos suben no tienen pauta, entonces tampoco tengo algo con que guiarme. Así que Lo resuelve con el volumen del líquido saturado por la diferencia de presiones. Como un B por dP. pero a pesar de que el volumen del líquido a grandes presiones no varía, igual se hace así. O sea, tiene sentido para los 25 grados Celsius. Va, para los 25 bar, pero para los 5 bar no me hace sentido. Porque estoy ocupando el volumen del líquido a 5 bar. No sé si esto está bien. Es la pauta que tengo en todo caso. No sé de dónde sale esa ecuación ni cuál es el razonamiento. Pero tiene escrito volumen de líquido por factor de la presión la presión 2 menos la presión 1. Con unidades correctas, por si acaso. Metros cúbicos y pascal. Sí. Parte del razonamiento que dice que la diferencia potencial químico es igual a la diferencia de la energía libre de Gibbs, lo cual fue justo lo que hablamos, ¿cierto? Espérate. Entonces está en la parte donde dice la diferencia de energía, o sea, perdón, la diferencia de potencial es igual a el VDP y de ahí para abajo simplemente llega y pone los datos. No llega, no lo... La diferencia, disculpa, ¿qué dijiste? Algo Lo del que pasa es BDP. que
Sí, yo para llegar a la ecuación del potencial con la fugacidad, una parte antes, llegué a que la derivada del potencial es igual a B de P. Y lo integré y ahí despejé y puse que la diferencia de potencial es igual a RT logaritmo de la fugacidad 2 partido en fugacidad 1. Pero antes de eso, tenía la derivada de potencial es igual a B de P. Entonces, la pauta ocupa esa fórmula y simplemente llega y reemplaza. Ocupa esa fórmula, pero esa fórmula está trabajando con el volumen de líquido en ambas presiones. Y eso es lo que a mí no me calza. Porque si es BDP y yo lo integro, debería darme la integral del volumen con respecto a la presión. ¿Cachai? Entonces, ahí ese volumen yo debería integrarlo. Ya, el volumen es constante para el líquido, pero no está líquido siempre. ¿Cachai? Entonces no me calza. Pero sí, esa es la fórmula que ocupa, BDP. Ya. El tema del BDP es que a 5 bar y 40 grados Celsius no estamos en líquido. Entonces tú no puedes decir que usa el volumen de líquido para ambas presiones. Sí, pues está en vapor. Yo no puedo decir eso, a lo mejor estoy equivocado. ¿Tienes clases con la profe? O sea, ahora estamos viendo materia nueva, pero sí, mañana tenemos una clase de ejercicio. Pregúntale, porque a mí me causa dudas exactamente eso, que se utilice el volumen del líquido para ambas fases. Ya. ¿Cachai? Gracias. Sí, sí, ahí voy a preguntarle. Vale. Pero sí, a mí me causa duda eso. No le veo mucho sentido. Ya. Gracias. La Creo cuestión que la está clase de ejercicio de mañana ya no iba. Ah, ya no va. Oh. Es No, porque que dijo hoy que día tenía hizo reunión clase. extraordinaria. Bueno. ¿No, Pero no nos podríais mandar la pauta como para comparar ¿Cómo? los otros resultados? ¿Cómo? ¿No nos podrías mandar la pauta para corroborar los otros resultados? Dudo. Ya. Dudo que pueda hacer esta pauta. sí, o sea, es que yo al menos le pedí la pauta, por ejemplo, verla al Franco y me dijo que la profe no dejaba ver las pautas. Sí, a mí me suena que no se suben las pautas de los certámenes. La que se suben son las de los controles y talleres, pero la de los ¿Por certámenes qué? no ¿Por qué no se suben? ni idea. Creo que es para que no se mecanicen, no sé, no cacho. Siempre he sabido que es difícil. Es algo que viene de Casa Central en todo caso, del profe Juan de la Fuente. Pero siempre ha sido difícil encontrar las pautas. Y no recuerdo haber estudiado con pautas en termo 2. Estudiamos como de lo que veíamos en la ayudantía. Y hoy intentábamos hacer certamen y siempre teníamos las mismas dudas porque no habían pautas. Hace años, bastante años. Pero eso, yo no me voy a arriesgar a subir la pauta para no tener ningún problema, ¿no? Pero te puedo orientar en eso. Y en realidad suerte, porque yo nunca tengo las pautas de estas cosas. Nunca las guardo, a menos que me toque hacerla a mí. Y el ejercicio que hago yo, en realidad, como la pauta que tengo. A menos que me toque compilarlas también. Esta fue suerte nomás que la tuve. Y está como Excel, así que debía haberla hecho la profe y debió habernos la pasado a nosotros. Sí, porque esto yo no trabajo así, en ¿Paco? este orden. Dime. ¿Te puedo pedir que muestres un poquito cómo era la regla de la palanca? Es que no lo alcancé a anotar. Y no sé cuándo, no sé si podrás subir el video hoy día, entonces para no molestarte más. O sea, yo no lo subí ya, lo sube el Franco. Pero Claro, bueno, espérate, pero ¿hay otra duda, si no, para parar de grabar? Que no haga la explicación de nuevo. ¿No hay más dudas? Ah, pues queda poca gente, de hecho. Ya, voy a detener la grabación.